Pues buenos días, mi nombre es Julián Martínez del grado octavo A y pues hoy les vengo a presentar mi podcast sobre el siglo XIX, lo cual en este pues vamos a hablar sobre la rebelión sobre 5 temas que ocurrieron pues principalmente en el siglo XIX. Uno fue la rebelión de los comuneros, el segundo fue el 20 de julio de 1810 o la batalla por el Florero, otro fue la Patria Boba, otro la Reconquista Española y por último la campaña libertadora. Entonces vamos a explicar uno por uno, pues detalladamente para que puedan entender los temas bien paso a paso. Bueno, pues el primero, pues como ya les dije anteriormente, fue la rebelión de los comuneros, la cual pues fue un movimiento de desobediencia por parte de los ciudadanos, la cual buscaba protestar por las reformas que había puesto la corona española. Y pues si hablamos de fechas, esto se dio el 16 de marzo de 1781, si no estoy mal. Sí, creo que el 16 o 17 de marzo de 1781. Ese ya no es siglo XIX, sino que es siglo XVIII. Bueno, pero entonces esto no tiene nada que ver. Bueno, el caso fue que pues una de las reformas que había puesto la corona para que los comuneros se rebelaran fue una de las más normales por la que tanto no pelearon. Fue la reforma borbónica, la cual pues esta buscaba devolver el poder a España. Y pues así fue como los españoles ocuparon muchos cargos importantes en los cuales antes habían estado los criollos. Otro pues por el que más pelearon y en el que menos estaban de acuerdo fue que el régimen fiscal fue ajustado. Pues, ¿cómo así que ajustado? Pues que en esto subieron pues mucho los impuestos, imponiendo el cobro de la alcabalda. Y pues la alcabalda es como un antiguo tributo que el vendedor pagaba al que el vendedor compraba pues al vendedor en una compra y venta y ambos contratantes en una permuta, o también se puede resumir de que era un impuesto en general. Y pues al referirme en impuesto en general no es principalmente al tabaco y el aguardiente, ya que estos eran como uno de los objetos más comerciales y que más se vendía en estos tiempos. Ahora seguimos con el siguiente, el cual es el 20 de julio de 1810. Bueno, pues lo que pasó aquí básicamente fue que, pues como la mayoría saben, ocurrió en una plaza de mercado normal. O sea, era una plaza de mercado normal, no tenía nada extravagante que llamara la atención ni nada. Era como la plaza principal nada más. Entonces, al ser esta la plaza principal, pues acudía mucha gente allí a comprar las cosas, ya sea las frutas, el pollo, todo para hacer pues la comida diaria de esos tiempos. Entonces, pues, como ya les dije, todo esto ocurrió el 20 de julio de 1810, lo cual si miramos las fechas fue un viernes. Fue un viernes, lo cual por lo que yo leí, no recuerdo dónde, bueno, pero el caso fue que yo lo leí, pues decía que fue un criollo a una tienda pues muy elegante en la cual vendían arreglos, o sea, vendían lámparas, así y hartas cosas, y fue a pedir como un florero que era como uno muy importante o uno muy elegante o muy admirante, una cosa que era como muy bonita.
Y entonces pues cuando fue a pedirlo prestado, se encontraban dos españoles allí, los cuales eran importantes en el pueblo y tenían poder. Entonces pues le preguntaron al criollo pues para que necesitaba ese florero que era tan elegante. Entonces el criollo pues no lo hizo con malicia ni nada, sino que les dijo así como cosa normal de que iban a darle la bienvenida a un ministro de otro país o un soldado o algo así. El caso era que era muy importante, ¿no? Entonces se necesitaba algo bonito. Entonces pues a los españoles mirar y entonces pues a los españoles entonces sí, pues entonces a los españoles mirar y darse en cuenta de que no estaban invitados a ese banquete o a esa cena tan importante pues para darle la bienvenida, pues entonces estos pusieron como problema y empezaron a discutir entre ellos, lo cual pues de tanta discusión llegaron hasta los golpes. Entonces pues cuando llegaron a los golpes, pues los que se encontraban en la plaza, los cuales se encontraban tanto criollos como españoles, aprovecharon ese momento para golpear a, con lo que están en contra. Digamos, los criollos golpeaban a los españoles y los españoles a los criollos, así. Entonces entre todos se golpeaban. Y entonces pues después de esto, este hecho este hecho fue tan importante porque, porque después de eso, ya los criollos no tenían que invitar a los españoles a todas las fiestas y reuniones que ellos hicieran. Entonces, pues, por eso hecho fue tan importante y ya los criollos podían hacer sus fiestas y lo que quisieran sin tener la obligación de invitar a los españoles. Bueno, pues ya seguimos con el siguiente suceso del siglo XIX, el cual fue la Patria Ova, y esta pues ocurrió entre 1810 y 1816, lo cual ya estamos hablando del siglo XIX ahora sí. Pues esta fue una época de indecisión política en la que los criollos, después de buscar independencia de España, buscaban ponerse de acuerdo sobre la mejor forma de gobernar la nueva nación. Y pues esto ocurrió pues gracias a esto hubieron muchos presidentes en muy poco tiempo. Es decir, por ejemplo, el pueblo estaba dividido entre centralistas y federalistas. Y pues gracias a eso hubieron, pues como ya les dije, muchos reyes, muchos gobernantes y cada uno duró poco tiempo. Entonces, por un ejemplo es José Miguel Rey, el cual pues duró de 1810 a 1811. Y eso que no duró todo 1811, porque luego llegó Jorge Tadeo Lozano, que duró el resto de 1811 nada más. Y luego llegó Antonio Nariño, el cual gobernó de 1811 a 1812. Entonces, pues estos estaban en conflicto porque los de Cundinamarca querían un estado centralista. Antioquia, Cartagena y Tunja querían tener la capital. Entonces, pues esto hizo que el 4 de octubre de 1800, el 4 de octubre de 1812 se celebró el Congreso General de las Provincias Unidas, donde pues en este congreso trataron de llegar a un acuerdo para dejar tanta pelea, es decir, para que los de Cundinamarca no quisieran ser centralistas, para que los de Antioquia, Cartagena y Tunja decidieran justamente quién debía tener la capital, así entonces se hizo ese acuerdo para aclarar eso y que ya no estuvieran peleando a cada rato, ay, de que yo soy centralista, no, que yo soy federalista, que yo tengo la capital, no, que usted la tiene, no, entonces pues con esto se reunieron todos los representantes de los países y
se sacó pues al presidente. Entonces pues el 26 de mayo de 1812 ya dejamos de ser independientes. Y pues todo el conflicto que hubo antes fue para formar las mejores ideas, para formar la patria, pues sí, para formar la patria y que no hubieran, pues como ya les dije, peleas por bobadas y que yo mando y que usted manda y que yo soy federalista y que yo soy centralista y venga nos matamos y todo eso. Bueno, otro de los sucesos que fueron uno de los más importantes o principales, pues, fue la reconquista española, ya que pues el rey Fernando VII retomó el trono en 1814, es decir, en el siglo XIX, tras derrotar a los franceses, entonces, pues, gracias a que derrotó a los franceses, pues pudo retomar su trono. Entonces, pues gracias a que el rey Fernando VII estaba gobernando otra vez, organizó la expedición pacificadora bajo el mando de Pablo Morillo en 1816. Es decir, Pablo Morillo tenía que ir por los países que pudiera para, tenía que ir por los países que pudiera ¿para qué? Para hacer supuestamente la expedición pacificadora, supuestamente, ¿no? Entonces, pues, ya van a ser más adelante porque digo supuestamente. Entonces, bueno, el caso, como Morillo, pues, cuando estaba en medio de la expedición, pues llegó a Santa Fe el 26 de mayo de 1816 y fusiló a Francisco José de Caldas, también a Camilo Torres y a Policarpa Salabarrieta, los cuales estos eran como los representantes o eran gente muy importante de Santa Fe. Entonces pues como era gente tan importante, pues la gente le tenía miedo a Morillo porque este fue el que los mató y fusiló. Entonces, pues, este periodo, pues, se nombró como el periodo del terror. Entonces, pues, Morillo, no mataba porque sí, tenía tres mecanismos de represión, los cuales, pues, el primero son los consejos de guerra, los cuales en estos se juzgaba y se ajusticiaba a los revolucionarios que fueran capturados. Eh, Otro fue el Consejo de Purificación, ya que pues en el Consejo de Purificación se investigó a los funcionarios públicos, a los militares activos y a los pensionados para saber quiénes estaban haciendo fraude, quién se estaba robando el dinero y eso. Y los que fueran pillados pues robando el dinero o así pues serían ejecutados igualmente. Y pues con lo que ayudó a Morillo con su ejército fue la Junta de Secuestros, ya que se encargaba de embargar a los bienes de los rebeldes con los que se financió a sus tropas. Es decir, pues Morillo necesitaba como darles un sueldo a sus tropas como si fuera un trabajo para que éstas no se fueran y siguieran luchando con él todo el tiempo. Entonces, para los rebeldes, algunos los mataba y a otros les cobraba y a otros los embargaba, pues. Entonces, gracias a los embargos, pues él fue consiguiendo dinero y así fue pagándole a las tropas de él. Entonces, este tuvo un repliegue por los llanos. Por lo cual el territorio venezolano estaba dominado por las fuerzas españolas. Y pues algunos patriotas que decidieron escapar del régimen del terror se desplazaron a los llanos de Casanare y de Apure. ¿Por qué? Por esos lugares, pues porque esos lugares son como un poco apartados por lo cual no están como tan vigilados, entonces pueden